dar cualquier persona, lo puede dar una persona que es asistente de salud, Recording is on. lo puede dar también un profesor, lo puede dar un médico, un enfermero, una persona que trabaja en una empresa y a veces suceden crisis, ¿no? Todo el tiempo suceden crisis y estamos preparados para poder intervenir en una primera atención. Nosotros lo llamamos primeros auxilios psicológicos al PAP. Hay otros protocolos que lo llaman primera atención psicológica. Como te digo, no es necesario ser psicólogos para manejar ni para empezar con este protocolo. Ahorita vamos a ir avanzando. Te dejo, bueno, empezamos también promocionando a la comunidad de Stoa Latam. Si están interesados en aprender sobre filosofía estoica, psicología y compartir con personas de toda Latinoamérica, pregúntanos por interno para compartirte el enlace del grupo para que formes parte de esta comunidad. Igual, al final lo volveremos a promocionar a Stoa, que es una comunidad que nos ha servido para lanzar más que nada para lanzar eh, este tipo de conversatorios, seguir difundiendo y continuar con esta labor de la difusión de la psicología, ¿no? Eso por ese lado, vamos a continuar. Bueno, va a empezar un poco explicando Jorge la introducción de este tema. Cuéntanos, Jorge, un poquito. Bueno, primero igual, como decía mi amigo Ariel, buenas noches Samantha. Bueno, estaremos que siga comentando a la gente un poquito. Como ya te comentó, nosotros somos Stoa Latam, nosotros somos de Ecuador, nosotros dos somos psicólogos tanto clínicos como laborales, nos desenvolvemos un poco en los dos ámbitos de esta linda carrera y ya tenemos un bagaje, ya hemos realizado algunos conversatorios ya con esto mismo, gracias obviamente a Martín. Y bueno, actualmente el conversatorio de hoy, como nos decía Ariel, es sobre primeros auxilios psicológicos. En primer lugar, ¿qué se define como primeros auxilios psicológicos, no? Bueno, los primeros auxilios psicológicos en sí se definen como una técnica de intervención o apoyo emocional inmediato y breve ante una situación de crisis, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de una crisis o de una situación límite, en verdad estamos hablando de una situación difícil, una situación inesperada, una situación al límite, que ha roto tanto nuestro equilibrio como nuestro ser emocional, sea psicológico, y esto se lo puede ver en un ámbito, puede ser un ámbito personal, puede ser un ámbito emocional, en un ámbito organizacional, en un ámbito familiar. En cualquiera de esos ámbitos nosotros podemos tener o caer en una crisis de por sí, ¿no? Ahora, como nos comentaba ya un poco Ariel, nosotros vamos a utilizar lo que se llama este protocolo PAP, que se habla para, como nos dice aquí en la diapositiva, dice que es para crisis individuales o colectivas, ¿no? Entonces, ¿qué es el PAP? PAP es una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis, como te decía, crisis humanitaria, accidentes de tránsito, noticias familiares, gravemente enfermos, incendios, desastres naturales, asaltos, etcétera, ¿no? El objetivo es recuperar el equilibrio emocional y prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas a largo plazo, más que nada, ¿no? Lo que se pretende básicamente con los primeros auxilios psicológicos es intentar frenar esa carga emocional que tenemos, que nos da a nosotros o les llega a dar a una persona cuando sucede en una situación límite, ¿no? Entonces, eso, amiguito, siguiente diapositiva, por favor, para seguir. Bueno, te quería puntualizar una cosa que justamente dijo Jorge. Vale. Bueno, nosotros como tal somos Mentalízate, pero formamos parte de esta comunidad de Stoaratam, que es una comunidad que sirve justo para esta difusión psicológica. No sé, Samantha, si es que nos quieres dar tu impresión o comentarnos qué es para ti una crisis, cómo entiendes tú a una crisis. Porque la idea como de un conversatorio es justamente conversar un poco, desarrollar el tema. No sé si es que quieres abrir tu micrófono y compartirnos un poquito qué entiendes tú por esto. Cuéntanos. Veamos si es que puede. Parece que no. Parece que no está, Deja que tal no vez está muy al tanto acá.
Bueno, básicamente crisis es cualquier evento que sobrepasa nuestras capacidades de afrontamiento, ¿no? Puede ser tanto, como dijo el George, individuales como colectivas. Por ejemplo, a veces nosotros un duelo lo vivimos como una crisis, o sea, un duelo en sí lo vivimos como una crisis, lo vivimos como algo que nos sobrepasa y no lo podemos manejar. Y un duelo me puedo referir a la pérdida de un ser querido, un animal, un trabajo o incluso una relación amorosa, entre otras cosas. Y bueno, eso también se lo maneja, o tal vez una catástrofe natural, un evento de guerra, entre otras cosas. Entonces, los PAPs son válidos en cualquiera de estas situaciones que fueron creados en el contexto chileno, donde nosotros sabemos que sufren de bastantes, más que nada, por así decirlo, terremotos, ¿no? O temblores constantemente. Entonces, esto ha sido y les ha servido justamente para su resiliencia. Justamente, ¿qué buscan las PAP? Creo que es una pregunta básica. Lo primero es que la persona satisfaga y son más que nada ayudas prácticas, ¿no? Para que la persona pueda restituirse o estar bien de una manera efectiva, práctica. Lo primero es más que nada asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas. ¿Qué referimos con esto? Con la hidratación, con el agua, procurarse alimento, techo, abrigo, seguridad, información y apoyo de personas cercanas, entre otras, ¿no? O sea, es básicamente conectar con otras personas. A veces en una catástrofe las personas están desorganizadas en cuanto a su pensamiento y a sus reacciones y se olvidan de buscar familiares, se olvidan de básicamente alimentarse, de procurarse las necesidades básicas y además de estar en este sistema o en este proceso de estrés, porque están pasando por un proceso de estrés, también lo adherimos a algo físico, algo no en este sentido a algo que puede llamarse, por así decirlo, enfermedades físicas, la deshidratación, inanición, entre otras cosas que puede sufrir una persona que está bajo este tipo de procesos, ¿no? Entonces la idea es justamente ayudarles, ¿no? En este tipo de servicios. Otra cuestión es mitigar el estrés y la ansiedad y recuperar el equilibrio psicológico. Bueno, en verdad el equilibrio biopsicosocial, no debemos olvidar que el ser humano tiene una parte metabólica, una parte psicológica y se inserta o se desarrolla en un contexto social para evitar un trauma psicológico. La finalidad también de las PAP es evitar que la persona genere síntomas de estrés postraumático, de trastorno por estrés postraumático, ¿no? Entonces, la idea es justamente ofrecer esta ayuda de manera práctica y no invasiva, como ya lo había dicho. Entonces, es que la persona no quiere que se le ayude, no se le ayuda y nada más. Centrándose en las necesidades y preocupaciones inmediatas de la gente. O sea, como te dije, es algo súper práctico. Ahora, para comentarte y para comentarles sobre la validez, es súper interesante este estudio porque se lo hizo inicialmente en Chile, ya se lo llevó a cabo en Chile. Es llevado por, o más que nada, bueno, el protocolo ABCDE de primeros auxilios psicológicos fue un protocolo que se desarrolló de hecho en Estados Unidos y a nivel internacional, pero en Chile lo que se hizo fue más que nada un estudio de validación y validez aquí en Latinoamérica, por eso es que se lo tiende a usar. Es un estudio súper útil y más que nada es un método súper útil en nuestro contexto. En el 2015, la Universidad Católica de Chile justamente probó la efectividad de este protocolo y de los primeros auxilios psicológicos como una herramienta para prevenir el TEPT, o sea, el trastorno por estrés postraumático, como te había mencionado. Se hizo un estudio comparativo entre 5 hospitales y lo que se descubrió es que los pacientes que recibieron justo este protocolo de PAP se recuperaron mucho más rápido, ya que los que tuvieron solo psicoeducación. Ya después vamos a entender qué es la psicoeducación, vamos a aprender sobre eso, pero básicamente dentro de este protocolo ABCDE, en la última parte, la letra E, hace referencia a la psicoeducación, a la parte de la psicoeducación y la integra. Entonces es un protocolo mucho más marcativo, mucho más rico, por así decirlo, que otro tipo de protocolos para tratar esta enfermedad. No es el único, ¿no? Nosotros vamos a ver que hay otros protocolos, por ejemplo, si ustedes ingresan a la página de la OPS, de la Organización Panamericana de la Salud, van a encontrarse un protocolo de 4 pasos que es similar al que se dan en fundaciones de asistencia internacional como Disaster Ready, por ejemplo, que te enseña y te da recursos justo para manejarte en crisis humanitarias. Y ese protocolo que ellos llevan son de 4 pasos que tienen, los pasos son prepararse, observar, escuchar y conectar con las personas. Hay otros protocolos como el protocolo Crearse, que es más extenso y es más abarcativo también, pero me parece que el tener una validez comprobada en un estudio
en Latinoamérica es mucho más útil en nuestro contexto, ¿no? También, bueno, lo que vimos es que en los pacientes que recibieron este tipo de protocolo, a diferencia de los que solo recibieron psicoeducación, se evitó tener síntomas del tipo de reexperimentación como pesadilla, recuerdos, sensaciones físicas o flashbacks, que son básicamente recuerdos del evento traumático, todos ellos, ¿no? Reexperimentación es tener esas sensaciones que tuviste durante el trauma, durante la crisis en sí. Las pesadillas son justamente sueños desagradables que traen a la luz o se conectan con este evento de crisis. Básicamente las sensaciones físicas también y los flashbacks son todo esto, ¿no? Entonces eso para que lo tomen en cuenta. ¿En qué? Listo, entonces acá, bueno, como nos había comentado Ariel, este protocolo tiene las letras de son A, B, C, D, ¿no? A, B, C, D. Entonces, básicamente, la nomenclatura y la significancia de estas letras nos dice, primero A, la escucha activa, que ya vamos, por cierto, ya a ir desglosando acá solamente como que un abrebocas, ¿no? De lo que viene luego. B, que nos dice en la intensidad de la Es el identificación. entrenamiento de la ventilación. Entrenamiento de La ventilación, B de perdón. burro por fines didácticos y prácticos. Por entrenamiento de ventilación, exactamente, ¿ya? Después tenemos la letra B, La letra que C. nos dice, la letra C, discúlpame, la letra C que dice que es la categorización de las necesidades. Obviamente hay que ordenar las necesidades cuando estamos en este ámbito. La E, que se La D. refiere a la psicoeducación, la D, que se requiere a la derivación a redes de apoyo, y la E final, que es la psicoeducación, ¿no? Como siguiente diapositiva tenemos bueno, antes de empezar esto, tenemos la preparación, ¿no? Entonces, en la preparación tenemos como primer paso es el entrenamiento, el segundo, la coordinación con su equipo u otros. Aquí hablamos obviamente de estar coordinados tanto con psicólogos, si estamos en un ámbito laboral o en un ámbito terapéutico, podríamos hablar si estamos en un ámbito laboral con tus compañeros, de un ámbito familiar con la familia y así sucesivamente. Tres, estoy en condiciones, hay que preguntarse si en primer lugar me encuentro en condiciones yo de hacer, de comenzar con este protocolo, ¿no? Estoy yo psicológicamente, estoy yo emocionalmente preparado para realizar este tipo de procesos. Cuatro, infórmese sobre la situación. Obviamente hay que empaparse, saber qué es lo que está sucediendo con la persona, no acudir a lo loco ni decir cosas que no se deben. Como quinto sería, evalúe la aplicabilidad, si es aplicable, determinar el caso, ver qué tan grave es el caso, si es muy grave, si solamente tal vez sea un caso de ansiedad o ya es un caso ya un poco más grave que requiere intervención de algún tipo de profesional o con algún otro tipo de protocolo más adentro, ¿no? Con identifíquese. Obviamente, cuando ya se va a realizar un proceso de este tipo, se debe decir qué persona es, quién soy yo, bueno, más que estudios tengo, quién soy yo para que la persona que se encuentre en crisis, la que va a recibir en entonces los primeros auxilios psicológicos, sepa con quién está hablando y de una u otra manera intente realizar la apertura, ¿no? A ver, bueno chicos, volviendo un poco sobre el tema, es un proceso como ustedes pueden ver lógico, ¿no? Ordenado A, B, C, D, E, que es escucha activa, es escuchar a la persona, después entrenarle cómo debe de respirar, porque muchas veces no respiran correctamente, están hiperagitados, están hiperventilando, entre otras cosas, categorizar las necesidades, derivar a redes de apoyo y psicoeducación. Pero es importante entender que este protocolo no siempre, de acuerdo al caso, se debe aplicar en un orden lógico, ¿no? A veces hay gente que no necesita reentrenar la ventilación, que está respirando normalmente y debemos pasar a los otros pasos. Como vemos, es algo práctico. Y la parte más importante es la de la preparación, porque sin una preparación acorde, todo esto se viene abajo. Como dijo George, el entrenamiento es básico y nosotros tenemos este protocolo. Ustedes pueden leer, se pueden bajar el manual del protocolo ABCDE de la página justamente de la Universidad Católica de Chile. Pero hay otros protocolos, como les dije, el Crearse, que hay videos en YouTube que les pueden informar sobre él. Hay un curso de la OPS que no me parece muy bueno, es medio escueto, pero les da la información sobre este protocolo de 4 pasos que son prepararse,
observar, escuchar y conectar, y este protocolo, o sea, ustedes lo ideal es que se informen un poco más, obviamente ya después de tener este conversatorio, lo ideal es que ustedes puedan aplicar este protocolo, pero igual informarse un poco más, aprender un poco de los otros protocolos y saber qué les puede limitar y qué no para aplicarlo. La coordinación es básicamente si es que ustedes son un equipo, por ejemplo, ustedes están en su escuela, en su colegio, en su empresa. Muchos necesitan tener brigadas de primeros auxilios. Ustedes pueden decir, yo sé dar primeros auxilios psicológicos y pueden intervenir desde esta parte. Obviamente lo primero es ver si es que una persona, y eso dice justo en la parte que dice evalúa la aplicabilidad, ver si es que primero la persona no tiene una lesión física, porque si tiene una lesión física o una herida o algo, le mandan directamente donde el departamento médico o le remiten donde un médico, le hacen que le vea un doctor y de ahí le aplican los PAP. Primero, resguardar la salud física, ¿no? La integridad de la persona, que si es que está, por ejemplo, con una herida, con una laceración, lo lógico sería curarle, ¿no? La idea de justamente estoy en condiciones de saber si es que, por ejemplo, yo mismo estoy pasando por un trauma, he cortado una relación amorosa, tengo alguna enfermedad psicológica que no le he tratado, prevalente, he sufrido de depresión últimamente, no estoy en condiciones para brindar primeros auxilios psicológicos. Entonces, ser bastante sinceros con nosotros y informarse sobre la situación es lo más importante. Tenemos que saber, no vamos a llegar a un lugar a dar primeros auxilios psicológicos, por ejemplo, tenemos una catástrofe y no vamos a llegar ese rato a ver qué pasó ni nada de eso. Nosotros aquí vamos a averiguar un poco, primero, qué instituciones están brindando apoyo y ayuda, instituciones públicas que nos ofrezcan contención psicológica, que nos ofrezcan ayuda en casos de violencia de género, que nos ofrezcan, por ejemplo, víveres, comida, cosas que se hayan movilizado antes para poderlos derivar donde ellos. Y también saber redes donde yo puedo obtener información, conocer cómo está trabajando, por ejemplo, la policía, los militares, etcétera. En casos de crisis más grandes, en casos de crisis pequeñas, como por ejemplo una ruptura amorosa, casos de violencia, entre otras cosas, hay redes y también nos pueden ser útiles y la idea es saber un poco el contexto de la información antes de llegar a brindar la ayuda. Es súper importante eso. Hay una matriz que luego les voy a enseñar que se llama la de las 4 Ws, que ya les voy a explicar de qué va, que sirve para justamente organizar las redes de apoyo o organismos de apoyo social. Evalúa la aplicabilidad, como les había dicho, no siempre todos los casos me ameritan PAP. Hay casos, por ejemplo, donde vemos que la gente está sufriendo de delirios, de otro tipo de cuestiones, y lo ideal sería buscar una remisión directamente a los servicios psiquiátricos. Y por último, como dijo Jorge, siempre identificarse, decir, yo soy, por ejemplo, Ariel Ruiz, soy psicólogo o soy profesor, pero usted de primeros auxilios psicológicos, si quieres te puedo ayudar. Si la persona no quiere recibir primeros auxilios, es que no quiere que le escuchen, si quieres te puedo escuchar, cuéntame un poco cómo estás. Si no quieren, no le podemos obligar. Y eso va al paso de la escucha activa, que es el primer paso, ¿no? Que básicamente lo que nos dice aquí el paso de la escucha activa es si es que nosotros, primero, o sea, es un paso que va a durar entre unos 10 a 20 minutos, ¿verdad? Va a durar entre unos 10 a 20 minutos. También es importante poderlo, más que nada, visibilizar y poderlo usar este paso porque nos va a servir para justamente, como dice el nombre, escuchar a la persona, ¿no? A la persona que está tal vez sufriendo de una crisis, está justamente con algún problema, entonces la idea es ayudarle a esa persona, escucharle un poco, ¿no? Pedirle que nos cuente la historia, pero si ella no quiere, no le podemos obligar y no le podemos presionar, tenemos que esperar que nos cuente de una manera espontánea, ¿no? Si es que no quiere, le podemos decir, bueno, lo importante es que sepas que yo estoy aquí, puedo ayudarte, si es que en algún momento quieres hablar, voy a estar en tal parte, o darle su tarjeta o su número de contacto para que les pueda contactar cuando la persona quiera, ¿no? La idea es que también el lenguaje corporal transmite empatía, tener cuidado de las posturas, de los gestos, no estar revisando el reloj a cada rato mientras estás hablando, no intentar apurar a las personas, es súper útil. La idea es que justamente la persona comprenda que ahí está otra persona, otro ser humano, dispuesto a ayudarle y a entender más que nada lo que le pasa. Es súper importante y básico evitar el furor curandis. ¿A qué me refiero yo con furor curandis? Bueno, básicamente el furor curandis consiste en, por otro lado, o sea, intentar decir cualquier cosa con tal de ayudar, ¿no? Intentar decir cualquier cosa que sería como vomitar lo primero que se te ocurre y no saber claramente
de lo que se está hablando, ni tampoco escuchar a la persona, ¿no? Presionarle a la persona también para que responda. Bueno, hasta aquí han comprendido todo, tal vez quieren puntualizar algo, no sé si quieren hacer alguna pregunta o compartir algo, cuéntenme por favor. Bueno, en vista de que no hay preguntas, igual si desean pueden alzar la mano, compartir en el chat, estamos pendientes de cualquier cosa. Vamos a continuar, ¿ya? ¿Qué es lo que se debe hacer o decir en esta etapa de la escucha activa y qué es lo que no se debe hacer o no se debe decir? Primero, lo que se debe hacer o decir es hágale saber a la persona que le estamos escuchando. Y por esto nos sirve bastante parafrasear lo que están diciendo. Por ejemplo, sentir con la cabeza y decirles, "Mm, claro, sí, exactamente. O le comprendo. O entonces usted me dijo que, puchicas, así he estado 2 días sin comer. Me parece algo grave. No sé, y ahí ir un poco encuadrándose con la persona. ¿Qué es lo que no se debe hacer o lo que no se debe decir? No se distraiga. Obviamente, como les he dicho, no estén mirando el teléfono, no estén mirando el reloj, no estén... Y la idea es que la persona sienta que le podemos contener, que tenemos empatía hacia ella. Pero si nosotros estamos distraídos totalmente en otro baile, por así decirlo, no va a sentir esa cercanía ni esa empatía. No nos apresuremos a dar solución y escuchemos a la persona. Dar solución es como que usted debería hacer tal cosa, a mí me funcionó eso. Eso es el furor curalis también. Y nunca decir nada, nada de nuestra experiencia personal, porque la verdad las personas en este tipo de nivel lo que buscan es ser escuchadas. Otra cosa que debemos hacer o decir es tener paciencia con el relato, tolerar el silencio, la pena y el llanto, o sea, no presionarle para que hable rápido y no juzgar a la persona por lo que hizo o lo que no hizo, o cómo se sintió, cómo no se sintió. Usted debió de haber hecho eso. ¿De qué sirve? No puede volver el tiempo atrás, no puede tampoco antecederse, eso no es tener empatía y a la final no le va a servir de nada decirles que usted debió de haber hecho eso, no, sino decirles, sabe que comprendo y es una situación muy difícil por la que usted está pasando. Es normal que usted se sienta así, o es comprensible, mejor dicho que normal, es comprensible que usted se sienta así. No debería sentirse así, es otra cosa absurda, porque eso no da empatía, ¿no? Si le menciona, pregúntele por la situación de otras personas, solo si le menciona, ¿no? O sea, si me dice, ¿sabe qué? Es que yo tengo hijos, que ni sé qué, y le empieza a contar y se va por otros lados y al final no le cuenta, decirle, y se encuentra bien su hijo, se encuentra bien su perro, se encuentra bien su amigo, no sé, me habló de él, pero no me ha vuelto a decir, no sé si es que está bien o no, cómo se encuentra él. A veces las personas están en un estado confusional y la idea es justamente hacerle darse cuenta de estas cuestiones que son importantes, ¿no? Súper importante, no contar su historia propia ni la de otra persona. Por ejemplo, es que tal persona hizo tal cosa y le funciona. He escuchado muchos casos en algunos talleres, en otras cosas que dicen, es que a mí me funcionó esto, es que yo soy así, es que yo siempre lo pongo desde perspectiva y yo hago las cosas de esta manera y a mí me ha servido, por eso les debe servir a otros. No, el ser humano es heterogéneo. Y además de eso, lo que nos sirve a unos no siempre les sirve a todos. Entonces, en ese momento, usted no expresa empatía al decir este tipo de frases. Lo que debe hacer o decir, otra vez, permanecer cerca de la persona, sentado a su lado mirando al rostro. Eso sí, antes de tocarle la mano o abrazarle, tenemos que preguntarle, ya, si es que está bien. Y en ese caso le podemos abrazar o dar la mano o básicamente pasar más allá. Yo la verdad nunca inicialmente les he abrazado ni les he tocado a las personas y he atendido ya algunos casos de primeros auxilios psicológicos. Bueno, en este año por lo menos he atendido unos 20, 30 casos de primeros auxilios psicológicos y la idea es que siempre después de la primera sesión, tal vez al finalizar, cuando ya me siento en confianza, les pregunto, o en la segunda sesión incluso, les ofrezco un abrazo, les ofrezco la mano. Entonces eso lo tienen que tener en cuenta, que si es que no se sienten en confianza se pueden sentir amenazados. Lo que no debemos hacer es obviamente no tocar a la persona si no estamos seguros si va a ser bien recibido. Es importante poder usar
la técnica de reflejo, o sea, tener una postura similar a la que la persona está teniendo en ese momento nos da la impresión o le da la impresión al interlocutor de que tenemos sintonía afectiva, que estamos en el mismo nivel de afectos, que nos comprendemos a nivel afectivo o emocional. Y también, obviamente, y esto los voy a repetir muchas veces, evite ser autorreferente. No le cuentes que yo me pasó esta cosa y yo le entiendo por lo que está pasando. Yo recién también perdí a mi novia, yo recientemente perdí a mi hermano y me pasó tal y tal cosa. En este nivel no funciona porque no estamos teniendo una conversación de pares. Estamos escuchando a la persona y la persona le estamos ayudando a organizar su existencia, ¿no? Lo ideal sería decirle esto debe ser difícil para usted porque está pasando por algo difícil. O es comprensible lo que usted me dice, definitivamente no hay otra manera de expresarlo. Tal vez no sé, me parece lo más comprensible como usted se siente. No se sienta mal por cómo se siente. De hecho, justamente sería lo más lógico como usted se está expresando ante una situación tan difícil como la que tuvo que vivir. No minimicen ni de falsas esperanzas, por favor, no digan nada de esto. Es como, todo lo que les voy a decir se resume en cómo decirle a la persona es que echándole ganas va a salir adelante, es que tú tienes que tener una actitud positiva y ser resiliente o ser paciente. No, pana, no es así de simple. Las personas somos complejas y tenemos distintas formas de reaccionar. Entonces, una forma sería, no puedo asegurarle que usted va a salir adelante. Nunca le digan eso porque no saben qué va a pasar. No saben si va a poder salir o si en verdad va a estar peor y darle falsas esperanzas después le va a hacer en una etapa posterior sienta tal vez ir hacia ustedes. Ahora tiene un angelito que le cuida, por favor, no le digan eso. Es lo más falto de empatía que puede haber y la verdad no sabemos primero qué creencias tienen ni tampoco si es que lo va a ser bien recibido o no ese tipo de comentarios. Afortunadamente no fue para tanto, no minimicen el sentir de la persona, validen más bien su sentir, sus expresiones. Dios sabe por qué hace las cosas, nuevamente vuelvo al ejemplo del angelito, no lo mencionen. No te preocupes, eres joven y ya vas a ver que vas a encontrar pareja pronto, si es que terminan y están en un duelo por una ruptura amorosa, que es vivido como una crisis o incluso pues, pierden algún familiar, pierden a la pareja, no le digan esto. No hay mal que por bien no venga, optimismo basura, no, en verdad, así no sabemos. Pónganse que simplemente siguen viniéndole cosas malas, no se le puede asegurar eso. Y todo pasa por algo. O sea, eso sería y nos indicaría en verdad en un determinismo, que la vida está regida por un destino y no es así. Y no sabemos si es que en verdad pasó por algo, tenía sentido o no, y la persona a veces va a sentir un vacío y un sinsentido. Entonces eso no es aplicable. Reentrenamiento de la ventilación. Se le pone con B de grande. Ustedes saben que ventilación es con B de vaca, pero esto más que nada es por fines prácticos, no por fines lúdicos. Por algo, antes de esto, no sé si es que tienen alguna pregunta, si es que tal vez alguien de ustedes ha usado o usa técnicas de respiración, que me quiera decir, que quiera mencionar alguna de ellas. Sería súper interesante si es que han usado alguna técnica de respiración que quieran comentarme en este momento si es que les funcionó o no. No sé, tal vez quieren participar, cuéntenme por favor. Porque por lo general se usan técnicas de respiración para hacer las meditaciones, no sé si es que alguno ha hecho mindfulness, meditaciones, sí que en el tema del estoicismo hay una serie de meditaciones que también son útiles. Y en este caso nosotros instamos a que utilicen justamente este tipo de respiración que les pueda hacer o les puede inducir relajación. Ya les voy a explicar cómo se consigue relajación a través de la respiración. Pero primero, no sé si es que alguien quiere compartir algo, igual son libres de levantar la mano. Bueno, en ese caso continuemos y vámosle al grano. A ver, como les había comentado, en muchos casos en los que las personas han pasado por crisis pueden sentir angustia y presentar dificultades para respirar. Entonces, la idea es darles este tipo de técnicas para que justamente puedan relajarse, dejar de hiperventilar, controlar también sus reacciones simpáticas y puedan mejorar su respiración, ¿ya? Este paso puede tomar 10 minutos. Por lo general toma 10 minutos, no es necesario que se demoren más. Eh,
Hay en casos en los que las personas no necesitan y también no desean aprender este paso, entonces no se les puede obligar. Importante también preguntarle, ¿sabe qué? Le veo que está tal vez un poco alterado, no sé si quiere que le enseñe una técnica de respiración que le pueda ayudar a relajarse. Básicamente, también la respiración correcta o tener una buena respiración influye en controlar las emociones, en un mayor control emocional y se usa también este tipo de respiraciones en el yoga o en la meditación, como les había explicado. Si saben hacer yoga, este tipo de tai chi, otro tipo de artes marciales o de artes físicas, ¿no? De ejercicios físicos, de estiramientos, puede ser bastante útil de personas en este tipo de situaciones. Entonces, lo primero es justamente dirigirnos hacia la persona y conversar con ellos, ¿no? Decirles este tipo de cosas como, por ejemplo, ahora ensayaremos justamente un entrenamiento para que aprenda a respirar usted de una manera correcta. Y básicamente consiste en inhalar, perdón, en inspirar o inhalar, exhalar y luego esperar un momento, tener un momento de latencia, un momento de espera con los pulmones vacíos, sin respirar, para luego volver a respirar, ¿no es cierto? Para luego volver a inhalar. Lo importante aquí es la pausa que se hace luego de vaciar los pulmones. La idea sería justamente enseñarles a ustedes, o sea, primero enseñarles a ustedes cómo se hace el ejercicio y después de eso pedirle que practiquen juntos. La idea es pedirle a la persona que adopte una postura relajada y cómoda poniendo los pies en el piso y sintiendo este contacto, el contacto del piso. O puede ser, o sea, sentada, puede ser tal vez recostada, con que no se duerma, ¿no? Puede ser incluso de pie. Eh, la idea sería también que pueden cerrar los ojos las personas si se sienten cómodas con esto o mantener la mirada baja, concentrarse en algún punto e intentar el ejercicio que les voy a explicar. La primera, bueno, hay varios ejercicios de respiración, como les había dicho, que utilizan algunas técnicas. Lo que yo les voy a explicar es la respiración 4-4-4, que es una respiración estándar para este tipo de protocolos y que se enseña en el protocolo ABCDE en el reentrenamiento de la ventilación, pero también hay otros protocolos que pueden ser bastante útiles. Y básicamente, los 4 tiempos que tiene esta respiración no siguen un orden lógico, no siguen un tiempo real en segundos. Esto depende también del nivel de agitación que tiene la persona, si es que necesita un poco más de tiempo para relajarse o no, y también, por ejemplo, que no se ahogue la persona. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inspirar o inhalar en 4 tiempos. Le vamos a decir, por favor, inhale en 4 tiempos. 2, 3, 4. Mientras hace, inhala por la nariz. De ahí, por favor, en 4 tiempos, suelte o básicamente exhale por la boca o por la nariz. Y cuentan 2, 3, 4. Y de ahí la idea es retener los pulmones vacíos 4 tiempos sin respirar. 2, 3, 4. Y le vuelven a decir, por favor, vuelve a inspirar. Y la persona vuelve a inspirar y lo lleva a cabo este ejercicio de manera continua. Se lo puede hacer 5 minutos, ya ayudan bastante. Aquí dice 10 minutos, dice el protocolo, pero puede ser 5 minutos si es que la persona está demasiado ansiosa y no puede esperar o ser tan paciente. Pueden ser 5 a 10 minutos, ¿no? De este protocolo, la idea es que lo haga 3 veces al día, ¿no? O sea, que lo pueda llevar a cabo 3 veces al día, por lo general en la mañana, en la tarde y en la noche. Y que lo haga estos 10 minutos o 5 minutos. Y también si se siente angustiado, con ansiedad en algún punto del día, que lo vuelva a hacer. Ayuda bastante, bastante que la persona se diga mentalmente la palabra estás tranquilo o estás calmado. Bastante. O sea, mientras estás haciendo el ejercicio, que se diga esto ayuda bastante. Ahora, hay justamente aplicaciones que nos sirven para este tipo de fines o que nos ayudan para este tipo de fines, que son, por ejemplo, la Paced Breathing, también hay Meritopia, que también tiene justamente este tipo de funciones. Bueno, también hay Headspace, pero más que nada Paced Breathing es específicamente para esto. Hay otro tipo de técnicas, por ejemplo, hay una técnica que se llama, yo sé que le van a tal vez a sentir como que fuera una técnica satánica, pero depende de la agitación y de la que la persona no se ahogue, es la 666. ¿En qué consiste la 666? Que tú inhalas durante 6 tiempos, de ahí te quedas sin respirar, 6 tiempos, cambia el paso 2 por el 3, te quedas sin respirar, o sea, sin llenar tus pulmones ni sin soplar durante 6 tiempos, y de ahí vuelves
o exhalas después de haberte quedado sin oxígeno estos 6 tiempos, exhalas en 6 tiempos y de ahí vuelves a inhalar. Entonces, cambiar un poco. Hay otras que tienen que ver, por ejemplo, con la agitación. Tú es como que inhalas en unos 5 tiempos, de ahí exhalas en unos 5 tiempos, de ahí te quedas sin respirar unos 5 tiempos, de ahí vuelves a inhalar en 5 tiempos y lo que te indican es que exhales como si estuvieras cansado, con una manera como sea agitado, como hacerlo como cuando estás cansado después de hacer ejercicio, y esto al repetirlo también genera la misma latencia en la respiración, genera ¿cómo decirlo? Esta sensación de relajación. Básicamente funcionan ambas. No sé si es que tienen alguna pregunta hasta el momento. Igual después haremos un breve repaso de todas las técnicas porque veo que se están conectando otras personas desde el protocolo A. Ahorita estamos en el B. Recuerden que el A es la escucha activa. Hay que escucharle a la persona de manera empática, no ser autorreferente, no contarle las cosas propias de la vida, experiencias que nos han servido a nosotros, otras personas, sino simplemente escucharle y validar lo que él siente, decirle, o sea, es normal que te sientas así, comprensible que te sientas de esa manera ante lo que has tenido que vivir. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Después pasamos al protocolo B, que es el reentrenamiento de la ventilación, que es básicamente enseñarle a la persona a respirar con pausas para tener una relajación y que no hiperventile ni genere otros síntomas simpáticos o parasimpáticos que se generan con la ansiedad, ¿no? Y esta hiperventilación, dolores musculares, entre otras cosas, sirve bastante esto para relajarse y después que la persona pueda orientarse. No sé si es que tienen alguna otra pregunta, quisieran comentar algo, porque de aquí ya vamos a pasar a la parte la parte del protocolo ABCDE, a la parte C, que es la categorización de las necesidades. Coméntenme, les doy un breve momento para que me digan cualquier duda que tengan. Igual pueden alzar la mano, comentarnos en el chat o simplemente en estos momentos liberar el micrófono y comentarnos cualquier cosa. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún caso que conozcan, pues podemos irlo trabajando mientras seguimos contándoles sobre cómo va todo. Bueno, igual, como les digo, si es que no comparten ahorita en este momento, pues en cualquier momento nos levantan la mano, nos escriben por el chat o simplemente liberan su micrófono, le quiten el silencio y nos comentan, ¿no? Que estamos dispuestos a escucharles. Continuamos con el protocolo C, ¿ya? Básicamente esta parte del protocolo C lo que se refiere es básicamente la categorización de las necesidades. Como les dije, muchas veces las personas en crisis tienden a tener una crisis confusional. Eso genera ansiedad y el ataque de ansiedad tiene crisis confusionales, el estrés también. Entonces, básicamente, ¿qué significa esto? Que no nos podemos orientar tanto en nuestro entorno personal, o sea, con nosotros mismos, ni tampoco en nuestro entorno social, en nuestro entorno exterior. No nos orientamos tanto física como psicológicamente, ya por así decirlo. Entonces perdemos la capacidad para orientarnos y a veces podemos tomar malas decisiones o incluso hacer actividades emprender acciones que no nos son adaptativas o que no son productivas para nosotros y que nos pueden llevar a peores afecciones. Entonces lo que dice es que siempre después de eso se produce la confusión mental, dice esta parte del protocolo, no este paso. Entonces, la idea es justamente ordenar las cosas o las prioridades o las necesidades que tenemos para justamente lograr solucionar nuestros problemas de una manera práctica. Por ejemplo, nosotros tenemos que denunciar un siniestro, yo que sé, nos chocamos y pasó algo, y en el estado confusional nos olvidamos de denunciar que pasó esto, ¿ya? O que pasó algún evento, alguna cosa. Entonces, lo primero también, uno de los pasos importantes es denunciarlo. Otro paso que nos podemos olvidar es llamar a los familiares, a ver cómo están. Hay tal vez un temblor, nos escapamos de que algo nos aplaste, estamos asustados, otras personas también están asustadas, estamos hiperventilando y ya es como que empezamos a hablar y nos olvidamos de llamarles a ver si están bien, solo nos concentramos en lo que está pasando o estamos en tal estado confusional que nos olvidamos de su existencia. La búsqueda de pertenencias, a veces necesitamos para que nos atiendan inclusive los organismos públicos o de asistencia social, nuestra cédula, etcétera, etcétera, hacer trámites legales, entre otras cosas, ¿no? Yo he puesto aquí la pirámide de Maslow porque va muy ligado a las necesidades. Ustedes saben que primero hay que cumplir las necesidades básicas para luego ir con las necesidades de seguridad
o reaseguramiento, después con las necesidades de pertenencia o básicamente de afiliación, de ahí las necesidades de estima o autoestima, después podemos pensar en la autorrealización, entonces va todo de la mano. Primero, en este protocolo, la idea es ordenar nuestras necesidades para atender primero nuestras necesidades básicas, ¿no? Porque a veces por ayudar, por buscar a los familiares, por estar preocupado de otras personas, no hemos tomado agua durante horas y podemos desmayarnos, o no hemos comido, o nos hemos descuidado de alguna cuestión, no hemos dormido días, etcétera. Y justamente el reentrenamiento de la ventilación, la respiración correcta puede ayudarnos a relajarnos y tener un correcto ciclo de sueño también, nos puede ayudar a tener apetito, entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta cosa justamente la idea es jerarquizar las necesidades. Lo importante es que la persona use sus propios recursos. Nosotros no les podemos dar haciendo las cosas. Es que usted debería hacer esto, 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 esto. Sino, cuénteme qué es lo que ha hecho, qué necesita, qué le falta. Cuénteme, usted se ha alimentado, ha tomado agua ya, entonces sí lo ha hecho. Entonces, ¿qué debería hacer? ¿Cuáles son las cosas que debemos y que necesita hacer? No, la idea es que la persona tenga y use sus redes de apoyo también personales o comunitarias para hacer frente a las crisis, porque si no lo que estamos haciendo es, no le estamos devolviendo esa normalidad a la persona, esos recursos para que ellos se valgan por sí mismos, ¿no? La idea es justamente hacer que ellos busquen esto. Lo que se debe hacer o decir en esta etapa es básicamente escuchar el relato e identificar las preocupaciones del afectado. Una pregunta que pueden hacer es, ¿qué es lo que le preocupa o necesita ahora? ¿Puedo ayudarlo a resolverlo? Justamente para saber, ¿no? Si es que puede ayudarle a jerarquizar las necesidades. ¿Será que esto lo hace primero? ¿Qué lo hace después? Ya vamos ordenando sus cosas. ¿Cómo puede satisfacer esta necesidad? ¿Sabe que no sabe dónde están sus hijos? Pues vamos a buscar, pues tal vez en los organismos de asistencia social, tal vez la policía sepa dónde están, estos son los contactos, yo le acompaño, pero dejar que la persona mismo busque, ¿no? Lo que no se debe hacer, no se debe decir, es decidir cuáles son sus necesidades sin prestar atención al relato del afectado. Antes que me diga cualquier cosa, yo creo que lo más importante es que usted debe hacer es comer. No, pues pana, primero escuchémosle a ver qué onda, o sea, qué es lo que ha pasado, tal vez recién se alimentó, no sabemos, entonces que él mismo nos diga qué es lo primero que debe hacer. Eh, También, algo que se debe hacer es ayudar a la persona a priorizar sus necesidades. Básicamente, qué es lo que debe solucionar inmediatamente y qué es lo que puede esperar. Bueno, me doy cuenta que son muchas las cosas que le pasan o que le preocupan. ¿Le parece si vamos paso a paso ordenando, enfocándonos en qué es lo más urgente, qué puede dejar para después? Tal vez, o sea, buscar su celular no es lo más útil en este momento, sino ir a ver si es que está tal vez bien sus hijos en la casa, alguna cuestión así, o tal vez preocuparse porque está endeudado con las tarjetas de crédito, ir a pagar el banco en este momento de crisis no es lo más útil. Primero vamos a ver si es que está bien su casa, qué pasó, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un terremoto, ¿no? De un temblor intenso. Lo que no se debe hacer es resolver las necesidades a medida que el afectado las va mencionando sin organizar ni jerarquizar. O sea, decirme, ¿sabes qué? Primero, chuta, no sé si está bien mi auto. Entonces vamos a buscar el auto ahorita corriendo, vamos a buscar las llaves del auto ahorita corriendo. Y tal vez el afectado no ha comido, no se ha hidratado, no sabe dónde están los familiares. Entonces la idea es primero saber y hacer la lista de necesidades y de ahí jerarquizarlas y irlas atendiendo en orden. Otras frases que podemos usar es, por ejemplo, ¿cuál cree que es el problema más importante que debe resolver primero? Esto nos va a servir para que pueda identificar y empoderar también a la persona en lo que está haciendo, de qué es lo que cree que le va a servir. ¿Qué cosas le han ayudado en el pasado cuando ha tenido que lidiar con tanto estrés? Esto nos va a poder tener también una lista de recursos de afrontamiento, de fortalezas de la persona que le pueden servir para manejarlas en esta situación, ¿no? Saber que la persona tal vez no es tan inútil como se siente porque se van a sentir así sobrepasadas por la situación, como les había explicado, la crisis es toda situación en la que sentimos que se sobrepasan nuestras capacidades de afrontamiento de un evento en particular. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Obviamente, son muchos los problemas juntos. ¿Qué sería bueno, sería importante o bueno ordenar primero para ir paso a paso? Si quiere, puedo ayudarle a hacerlo. Y bueno, entiendo que se sienta sobrepasado. Veamos si podemos identificar al menos 3 cosas sobre las que tiene actualmente el control para focalizarnos en ellas. Porque a veces dice, chuta, es que no sé si es que va a haber agua potable, ¿qué puedo hacer?
y usted no puede controlar el agua potable, porque puede ser que sí, se dañaron los servicios o no hay luz, usted no tiene control sobre eso, pero ¿qué podemos hacer? Vamos a buscar, tal vez tiene una linterna en la casa, o vamos a buscar a su familia, vamos a contactarnos con ellos. Entonces la idea es justamente ir viendo y priorizando sobre las cosas que tienen control. Hasta ahí hemos terminado también con el protocolo vemos que hay más personas que se han conectado, quisiera saber si tienen alguna duda, alguna cuestión, quieren hacer alguna puntualización, algo que no les haya quedado claro, sino igual al final vamos a tener un espacio para conversar. Cuéntenme, por favor, gente, ¿cómo están? ¿Tienen algo que puntualizar, algo para hacer discusión? Sería importante que si es que tienen alguna duda lo mencionen o algo sobre esto de las necesidades. A veces no queda muy claro cómo llevarlo a cabo, pero si ustedes tienen conocimiento de la pirámide de Maslow, por ahí se pueden ir manejando. Siempre necesidades básicas primero, necesidades sociales o segundo, y así vamos subiendo en la escala. Por ejemplo, primero usted se ha alimentado, no está tal vez herido, porque hay personas que llegan así heridas, sangrando, con una herida expuesta o con una herida que no se ve, pero están heridos y no se les atiende rápido, pueden desangrarse, desmayarse. Entonces la idea es, o tuvieron algún golpe y pueden tener una contusión que se va focalizando en una hemorragia interna, alguna cosa así. Entonces es bueno saber eso para remitir inmediatamente a a los doctores, asistencia médica en general, asistencia física. Entonces es bueno saber eso, ¿no? Bueno, en vista de que no han dicho nada, vamos a continuar. Igual, cuando gusten, me levantan la mano o simplemente abren sus micrófonos y me comentan. Continuando, derivación a redes de apoyo. Ahí, como les había dicho, es súper útil tener un cuadrito de todas las redes que nos pueden ayudar y que nos pueden facilitar apoyo en este tipo de circunstancias. Entonces, la idea es justamente ayudar a contactar, pero como habíamos visto en la fase de preparación, es súper útil primero saber qué pasó, de qué le está pasando a la persona o cuál fue el evento que se dio en la catástrofe, conocer qué organismos pueden dar apoyo a las personas, asistencia, y saber qué otras fundaciones, otras personas están brindando ayuda para poderse coordinar y no como que ser redundantes en la ayuda, ¿no? Sino ser focalizados y poder brindar ayuda práctica, que eso es lo que nos sirve este protocolo. Básicamente es para eso, ¿no? Para ayudar a esta parte del protocolo, esta parte de este paso, para contactar a las personas con organismos que les puedan ayudar o con personas que les puedan ayudar, ¿no? Yo siempre esto lo menciono, la primera red de apoyo es la familia y los amigos, amigos cercanos, ¿no? Hay amigos que solo te sirven para consumir bebidas alcohólicas o para, como quien dice, para amenizar este tipo de cosas en estos contextos, tal vez. Si nos sirvan, si es que nos sirven como contención, si es que nos escuchan, nos ayudan, pero debemos recordar que durante una situación de crisis, lo primero que se debe hacer, ruptura amorosa, cualquier tipo de duelo, etcétera, cualquier crisis, como les había mencionado, es no consumir sustancias psicotrópicas, o sea, cualquier droga o alcohol. Esto nos puede perjudicar a la salud, ¿no? Y también antes de contactar al afectado debemos estudiar toda la red y la oferta de servicios que existen, ¿no? De apoyo social que hay en el área para este tema. ¿Qué se debe hacer y qué se debe decir y lo que no se debe hacer o no se debe decir? Primero, lo que se debe hacer es facilitar el contacto con sus familiares, amigos de trabajo. Por ejemplo, le podemos decir, ya se ha comunicado tal vez con sus hijos, con sus familiares, le ha llamado a alguien, saben que está bien, sabe cómo están ellos. Si es que no es posible, pues nosotros podemos identificar teléfonos públicos disponibles. Si es que hay, por ejemplo, la Cruz Roja está funcionando y tienen una radio, tienen un teléfono, algo así, hablarlos. Es que somos representantes de una institución, podemos gestionarnos un teléfono móvil con una red que sirva, que funcione en el lugar de la catástrofe, en el lugar de la crisis, atender para poderles facilitar a las personas y que tengan este contacto con sus seres queridos o con sus amigos. Lo que no se debe hacer o decir es tomar la iniciativa y ayudar a la persona con asuntos que él mismo lo puede hacer. Por ejemplo, voy a ir con el asistente social para preguntarle sobre la situación de su madre. Voy a ir yo. No, este es el asistente social. ¿Sabe qué? Vamos, le acompaño. Le presentan al asistente social y le dejan que la persona lo haga. Esto nos va a ir dando más autonomía y es algo que nos va a servir justamente para evitar este tipo de situaciones como de estrés postraumático, un trastorno de estrés postraumático, porque la persona se va a valer por sí misma y va a ir saliendo de ese estado confusional en el que nos induce la crisis. O otro ejemplo es, páseme el celular, yo llamaré a su hijo para contarle lo que pasó. No, llámele a su hijo, yo le acompaño mientras tanto,
mientras usted lo haga, le acompaño, pero no le doy haciendo este tipo de cosas. Otra cosa que debemos hacer o decir es hacerle sugerencias prácticas sobre cómo recibir la ayuda que necesita. Por ejemplo, nosotros sabemos que hay los contactos de estos servicios. Aquí, por ejemplo, tenemos para violencia de género, dentro de mi contexto, tenemos una institución que se llama WARMI, que si fueron fruto de o si fueron producto de violencia de género, tienen alguno de este tipo de crisis familiares, incluso esta red puede ayudarles con asistencia legal, con asistencia psicológica y médica, entre otro tipo de asistencias, no redes de apoyo. Por ejemplo, la persona si tuvo algún evento traumático, un duelo, una separación y está también metido en un consumo abusivo de drogas, de alcohol, pues lo podemos conectar con Narcóticos Anónimos, con AA, con este tipo de redes de apoyo que son bastante útiles, ¿no? En ese sentido. Otras frases que podemos usar, por ejemplo, para este paso, no específicamente para la derivación a redes de apoyo, es: su familia sabe lo que sucedió y que usted está aquí, que está bien. Nos va a decir, no, ¿sabe qué? Me olvidé. Entonces, en ese caso, ya nos moviliza que justamente busque esta ayuda. Otra cuestión es que se ha visto que ayuda mucho para estar mejor compartir con amigos y familiares, pasar tiempo juntos acompañados. ¿Existirá algún momento en la semana en la que pueda dedicarse regularmente a compartir con su familia y amigos, hablar con ellos? Más que nada para también que esta escucha activa se mantenga en el tiempo. Muchas de esas personas, para evitar rememorar, deben hacer un primer paso que tiene que ver con la abreacción o con soltar este tipo de cuestiones y así irlas expresando. También otras cosas que ayudan son los hobbies, como para mantener o volver a la normalidad de la vida. Los hobbies o las actividades que ellos tienen, hacer ejercicio es súper útil, un hobby salir a caminar, a escuchar música, toda actividad que nos ayude a relajarnos y a no estar ansiosos es útil en estos momentos, ¿no? Ver alguna película, si es que es posible, ¿no? No en todos los casos es posible, dependiendo de la crisis que han tenido las personas. Por ejemplo, si en un estado de guerra civil, en un estado, por ejemplo, de guerra, en a un estado medio dramático, va a ser difícil este tipo de situaciones, no imposible, pero difícil. Otro ejemplo es, entiendo que quizás usted desconfíe de los servicios públicos de apoyo, pero si más adelante cambia de opinión, quisiera que sepa cómo contactarlos. En caso de que nos digan, no, es que yo no quiero que me contacte, tal vez estos no ayudan, tal vez, por ejemplo, el mismo Warmi que les mencioné no ayuda porque es un servicio público, la salud social, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a veces pueden ser útiles, ¿no? Y se movilizan más en este tipo de crisis. Otra cuestión es serles sinceros también. Si es que no sabemos algo, decirles que no sabemos, pero tal vez podremos ayudarles a obtener esa información. No tengo información sobre la situación de sus hijos, pero veamos si podemos averiguar algo sobre ellos en las páginas de búsqueda de personas o con la policía, con las militares, o con tal vez esta fundación está funcionando aquí, está dando asistencia social y atiende primero a niños, se centra en este tipo de población vulnerable, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? O sabe que está preocupado por el estado de su abuelito, tiene Alzheimer, no se le ha visto, hay vamos a averiguar con la policía, etcétera, ¿no? Entonces es justamente eso. Ahora vamos a pasar a la parte de la psicoeducación y ya sería la parte final. De aquí a hacer algunas puntualizaciones y vamos terminando. No sé si es que tienen dudas. Igual les veo que estamos con las personas que estuvimos hasta hace poco conectados. Muchas gracias por estar hasta aquí. La verdad es que es un protocolo súper útil y ustedes, si tienen que dar asistencia a las personas, les va a servir bastante. Igual si tienen cualquier duda hasta el momento, por favor pueden contactarme o abrirme el micrófono o escribirme. Vamos a ver un ratito. Les voy a dar unos segunditos y no continuamos. Bueno, perfecto. Entonces, continuemos y al final vamos a poder conversar sobre todo esto. La psicoeducación. Esta parte es importante, súper importante, pero después de haber pasado por el resto del protocolo, ¿no? Y saber que se ha llegado a esta cuestión. Básicamente son estrategias positivas para manejar el estrés, ¿no? Que nosotros les estamos promoviendo o incentivando a ellos que tienen. Más que nada, la idea es, y lo ideal es darles una copia de un material que ya les voy a mostrar este protocolo en sí. Si ustedes van y buscan el folleto o el texto que tiene esto, este protocolo ya les va a dar este anexo que se llama ¿Qué puede esperar frente a una crisis?
Yo también les voy a dar un pantallazo de lo que podemos encontrar luego, más luego en este protocolo, ¿no? En este material. Lo ideal sería tener, si es que ustedes quieren, me lo pueden pedir en el grupo de STOA o por aquí por interno, yo se los puedo copiar. Es súper útil para poder manejar cualquier tipo de crisis y para manejar esta parte de la psicoeducación, ¿no? Es básicamente como un tríptico. La idea es que aquí nosotros debemos normalizar las reacciones que tiene la persona, aunque pueden ser incómodas, ¿no es cierto? Son normales ante situaciones de crisis, o sea, no hacer que las personas se sientan extraños ni raros por sentirse mal, porque cualquier dificultad para pensar, no poder conciliar el sueño, sentir angustia, ansiedad, sentirse deprimidos, es normal en este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, darle esa fortaleza a las personas y darles la contención es lo ideal. De esta manera la persona no interpretará lo que le ocurre como una señal de estar perdiendo la cabeza, de que está enloqueciendo, sino de que en verdad ha vivido algo muy difícil, una situación que, como les dije, la crisis es una situación en la que sobrepasa nuestra capacidad de afrontamiento personal. Entonces es normal que mantenga estos síntomas, que con el tiempo se van a ir eliminando, se van a ir perdiendo, aminorando por una manera natural. Hay personas que no. Entonces, si es que nos vemos que en unos 2 meses o así, ahí la persona se puede llegar a alarmarse, es que lo sigan manifestando, pero si inicialmente los manifiesta no es para alarmarse, sino más bien es tener ese espacio de contención y asistir a redes de apoyo, como les había dicho en el anterior paso. Como les dije, lo más probable es que sin necesidad de ayuda este malestar se vaya desapareciendo en el tiempo. Ya, ¿cuáles son las reacciones emocionales, cognitivas, físicas e interpersonales comunes frente a experiencias traumáticas? Y es importante que sepan para que le puedan decir a la persona, ¿sabe qué? Eso que está pasando es algo que se puede esperar, que no es algo raro, que ante lo que usted ha tenido que vivir, lo normal es que se sienta eso, no se siente extraño. Reacciones emocionales, estado de shock, estar como en una especie de catatonia, no poder responder, no estar en un estado confusional en el cual no se puede dar respuesta y tampoco se puede pensar claramente, tal vez ni siquiera se puede movilizar uno, ¿no? Estado de terror, un temor extremo, un temor a que algo va a pasar. Muchas crisis pueden llevar a este estado de terror, ¿no? Irritabilidad, un enojo, ser reactivos ante las personas, no tener paciencia, sentimiento de culpa. Puede ser hacia uno mismo o hacia los otros. Decir, es que fue mi culpa por no haber hecho, por no haber hablado, yo le pude haber llamado antes, tuvo que pasar esto, o yo no estuve ahí con mis hijos cuando pasó la situación, o yo también así por no ponerle atención me dejó esta persona. Como les dije, una ruptura amorosa puede ser también una situación de crisis, o la culpa hacia los otros, es que chuta, es culpa del Estado por no tener más ambulancias, es culpa de Dios, entre otras cosas que pueden pasar. Rabia, una ira llevada al extremo, ¿no? Dolor o tristeza, sentirse mal, sentirse justamente triste, sentir este sentimiento de tener justamente un nudo en la garganta, ¿no? Embotamiento emocional, básicamente no poder expresar las emociones de una manera clara. Justamente Douglas, qué bueno que hayas intervenido. Voy a hacer aquí una breve paréntesis para poder explicar lo que dice Douglas. Muchos de estos aspectos que vemos, situaciones que son similares cuando uno experimenta un duelo. ¿Y un duelo qué es? Básicamente es una pérdida, es una crisis que nosotros tenemos frente a una pérdida que puede ser, un duelo puede ser una pérdida amorosa de un familiar, de una mascota, de una situación, de un trabajo, por ejemplo, una situación personal que creemos que no vamos a recuperar. Hay personas que sufren duelos, por ejemplo, tomando el ejemplo de alguien que es deportista, un ciclista, un deportista que se fractura una pierna y nunca va a volver a poder hacer su deporte de la misma manera, ¿no? Tiene ese duelo de una situación pasada hacia una situación presente. Y el duelo, según Club Ross, tiene varias etapas. Una de ellas es primero la depresión, que vamos a sentir todos estos síntomas de tristeza, de dolor. También tiene una etapa de ira, donde nos vamos a sentir con la rabia, justamente irascibles, irritables, enojados. La etapa de la negación, donde vamos a negar que existe básicamente o que pasó esta cosa, es que no me pudo haber pasado a mí, esto es un mal sueño, es una pesadilla. La etapa de la negociación, bueno, y en la ira también se puede echar la culpa a Dios, externalizar la culpa o echársela a uno mismo,
o de culpar a otras instituciones. La etapa de la negociación, que es, por ejemplo, si es que yo hubiera hecho esto, esto no hubiera pasado, yo puedo cambiar esto en un futuro, o voy a recuperar a mi novia si es que yo cambio, si es que yo dejo, por ejemplo, los vicios, si es que hago tal cosa. Y empiezas a negociar contigo mismo hacia un pasado o hacia un futuro hipotético que no va a acontecer. Y la etapa de la aceptación también, que es básicamente ya cuando aceptas que pasa esto, que es lo importante de un duelo y también de una crisis. Y bueno, por lo general, como les digo, las crisis se manifiestan con duelos, que básicamente un duelo no es lineal y todas estas etapas se pueden volver a vivir. Nosotros podemos estar tranquilamente en la aceptación y volvemos a la negación, o volvemos a la ira, o volvemos a la depresión, porque nos recordamos, porque hay factores del ambiente o sociales que nos rememoran este hecho de la ruptura, de la pérdida en sí. Entonces ahí tiene que ver con eso. Y gracias, Douglas, por participar. En verdad, bastante productiva tu participación. Te agradezco mucho por estar pendiente. Sentimientos de impotencia, o sea, sentir que no puedes más, que no lo vas a lograr, que eres insuficiente para lo que te está pasando. Pérdida del disfrute derivado de actividades familiares. Esto se puede llamar como, por ejemplo, la anedonia, ¿no? O sea, capacidad para sentir placer en situaciones que son placenteras, actividades familiares que estabas acostumbrado a hacer y que te gustaban. Yo que sé, escuchar música te gustaba, pues ya no sientes bien haciéndolo. Dificultad para sentir alegría, lo mismo. Va anclado lo mismo, dificultad para expresar sentimientos de amor o cariño por otros, anclado a básicamente lo mismo. Estás deprimido, estás con estrés, estás básicamente sufriendo esta crisis que sobrepasó tus capacidades de afrontamiento. Entonces es normal que lo sientas. Reacciones físicas, fatiga, cansancio, sentirte muy cansado, muy agotado, es un síntoma del estrés, a veces incluso del burnout. Y ya vamos a ver por qué es importante nombrar al burnout, que es un estrés extremo asociado con el trabajo, ¿no? Que ya lo vamos a ver más adelante. Insomnio, no poder recuperar el sueño. De hecho, un ciclo de sueño para un adulto se recomienda que sea de 6 horas y media a 8 horas. Eso quiere decir que tenemos que estar en la cama intentando dormir por lo menos unas 7 horas para poder conciliar el sueño y tener este ciclo normal, no mínimo. Porque si no, nosotros no vamos a poder metabolizar el cortisol. El cortisol es una hormona que nos produce estrés tanto físico como mental. Por otro lado, la taquicardia o palpitaciones, tenemos básicamente esta cuestión de que se nos acelera el ritmo cardíaco también. Y esto puede pasar sobre todo también con la ansiedad o con el estrés, ¿no? Tenemos reacciones simpáticas y parasimpáticas, de activación o de inhibición en nuestro sistema básicamente simpático, que controla muchas del metabolismo del cuerpo autonómico, no automático, que nosotros no controlamos. Sobresaltos, así es como que estamos tranquilos y de repente como que reaccionamos con temor, como que si algo nos amenazara, como si algo nos hubiera asustado. Exaltación, perder el control, como que tener un pequeño absceso de euforia. Incremento de dolores físicos, nos puede dar dolores musculares, por lo general la tensión, el estrés se manifiesta en el cuello, la espalda, los hombros, las lumbares, o también los músculos. Reducción de la respuesta inmune, nos podemos enfermar fácilmente de una gripe porque se bajan nuestras defensas. Dolores de cabeza o cefaleas, justamente por el estrés, por este tipo de ideas intrusivas que podemos llegar a tener, que ya vamos a ver qué son. Perturbaciones gastrointestinales, nos puede dar gastritis, nos puede dar flojera o diarrea, nos puede dar estreñimiento, reducción del apetito, no tenemos ganas de comer. Para eso también nos puede servir mucho para controlar estas reacciones el segundo paso, el reentrenamiento de la ventilación o la respiración. Básicamente, reducción del deseo sexual, bueno, tiene que ver o va de la mano con la anedonia. La vulnerabilidad a la enfermedad, que va de la mano con la respuesta inmune, la reducción de la respuesta inmune. Otra cuestión son reacciones cognitivas, que van más que nada con nuestros procesos cognitivos, nuestra capacidad, más que nada de respuestas que tienen que ver con los procesos mentales, ¿no? Básicamente dificultad para concentrarse, no podemos concentrarnos ni tener la atención, porque estamos viviendo una crisis que lo más probable es que nos induzca a un estado o a un momento o un estado confusional, como les digo. Dificultad para tomar decisiones, no podemos tomar decisiones acordes por justamente ese estado confusional y ni tampoco adaptativas. Por eso es súper importante la categorización de las necesidades de este paso, ¿no es cierto? Dificultades de memoria, podemos olvidar, tener una afectación a la memoria retrógrada o anterógrada,
que es después del trauma o antes del evento traumático como resultado del evento traumático. Incredulidad, no creer que está pasando esto, creernos que tal vez estamos en un mal sueño, como le he explicado antes, también las reacciones emocionales, pesadillas, tener este acceso justamente a estos sueños desagradables, la autoestima decaída, creer que no valemos nada y que tal vez nos merecemos lo que nos está pasando. Noción de autoeficacia disminuida, no podemos responder o no tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas en este momento, ¿no? Todo se vuelve más complicado, más difícil. Pensamientos culposos, fue nuestra culpa o la culpa externa, pensamientos o recuerdos intrusivos sobre el trauma. Como les he dicho, vamos a hablar de los recuerdos intrusivos, que son básicamente tener estos recuerdos o estos abscesos del evento traumático una y otra vez. Es que me dejó, y estás trabajando y de repente te pones a llorar porque te dejó, o es que le perdí a mi abuelita y te empiezas a rememorar, o sabes que estabas por ahí, viste cómo le asaltaron a alguien o te asaltaron, tuviste una lesión, alguna cosa así, empiezas a recordar y empiezas a perder la tranquilidad y no puedes restablecer tus actividades normales. Entonces, para este tipo de situaciones, cuando tenemos los pensamientos intrusivos, es súper útil el reentrenamiento de la ventilación, que si lo acompañamos con meditación o mindfulness puede ayudarnos a subsanar este tipo de temas, ¿no? Preocupación, estar totalmente preocupado, a la defensa o más que nada en un estado de alerta constante, que esto nos genera ansiedad, básicamente, disociación. Por ejemplo, la visión de túnel, un estado crepuscular de la conciencia, o sea, que está disminuida nuestra conciencia, básicamente, que no somos conciencios, que no estamos conscientes, estamos próximos, yo que sé, a un estado de sopor, estupor, o sea, un estado similar a un ensoñamiento, ¿no? Dificultades para recordar, ya hablamos de las dificultades de memoria, sensación de la separación del cuerpo o despersonalización. Tenemos en cuenta algo, nos sentimos extraños en nuestra propia persona. Si es que la disociación se vuelve más grave, pueden transformarse en delirios o síntomas ya psicóticos, y ahí es necesario remitir inmediatamente donde un profesional, ¿no? Que pueda ayudarnos sobre todo a subsanar y llevar a cabo estos temas, ¿no? O sea, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, neurólogo, etcétera, ¿no? Reacciones interpersonales, esto quiere decir con nuestros pares, nuestras relaciones sociales, por así decirlo. Incremento de conflictos interpersonales, como nos volvemos irascibles, a veces con rabia, eufóricos, somos impacientes y puede ser que choquemos con las personas o sintamos que no nos comprenden, porque en verdad no nos escuchan. Si es que nosotros nos vienen a hablar de su experiencia propia y no nos entienden, vamos a chocar con las personas. Retraimiento social o aislamiento. Esto también puede ser un síntoma de depresión. Es normal durante un evento de crisis que después de por un tiempo nos tendamos a aislar, pero si esto se mantiene en el tiempo, yo diría más de unos 2 meses, 3, puede ser indicativo de una posible depresión y podría ser necesario remitir el caso donde un psicólogo, donde un profesional propiamente dicho que vaya a atender este caso, donde tal vez por así decirlo, un psiquiatra, etcétera, ¿no? Reducción en las relaciones íntimas. No tenemos la capacidad para intimar a alguien, no solo a nivel sexual, sino también para tener una relación de calidad con amigos, con personas. Nos vemos limitados a esto porque no tenemos esas ganas ni esos ánimos sociales. Alienación, básicamente sentirnos extraños en un grupo social y que no pertenecemos a ningún lado. Dificultades en el desempeño laboral o escolar, básicamente eso nos reduce porque perdemos la capacidad para concentrarnos, atender, y tendemos a cometer errores o a tener básicamente equivocaciones. Entonces es necesario justamente tener y llevar a cabo este tipo de procesos para ir organizándonos mejor. En la categorización de necesidades nos puede ayudar bastante para este tipo de temas. Reducción de la satisfacción, no podemos sentirnos con esta satisfacción, con este placer, como les había dicho, y tampoco en las relaciones sociales. No podemos establecer relaciones de calidad y tendemos a aislarnos por eso, desconfianza, un nivel cierto de paranoia, tal vez no tan grave como para remitir el caso, pero sí como para mantenerlo. Importante, como les había dicho, el duelo puede, y también a las crisis, puede ser que después de un tiempito estemos bien y de nuevo volvemos a reexperimentar unas etapas. Eso quiere decir que no estamos retrocediendo, podemos experimentar depresión u otros síntomas. No quiere decir que simplemente un duelo es normal y a veces va a durar tiempo, pero también lo importante es justamente fijarnos en que no sea un tiempo excesivo ni que estos síntomas sean excesivamente marcados, ¿no? Sean ya a un nivel patológico. La externalización de la culpa, es decir, es su culpa y echar la culpa a un grupo social, justamente a la policía, yo que sé, a los organismos
asistencia social, al Ministerio de Salud por no atenderle rápido, por no tener ambulancias, etcétera, etcétera, ¿no? Externalización de la vulnerabilidad, o sea, sentirnos vulnerables y buscar que las personas como que nos ayuden, ¿no? O sea, como sentirnos esta minusvalía y buscar que las personas como que nos cuiden, nos sobreprotejan. Sensación de abandono, rechazo, sentirnos que simplemente estamos solos y que no le preocupamos a nadie, ¿no? Que nadie se preocupa por nosotros. Y sobreprotección en caso de tener hijos, familiares, la tendencia a sobreprotegerlos, a hipercuidarlos porque vivimos una crisis, un evento traumático y no queremos volver a perder a nadie o queremos estar totalmente al pendiente de ellos y que no les pase nada. Importantísimo, en esta etapa sí es súper importante. Y bueno, antes de darles la pausa como para conversar o ver si es que alguien más me escribió, vamos a hablar de esto. Es súper importante. Hay algunos síntomas y algunas cuestiones que nosotros, es que vemos que la persona los está padeciendo, son indicativos de una posible psicosis o de una posible afección mucho más grave. Y en estos casos debemos remitir, ¿no? Debemos remitir básicamente urgencia psiquiátrica o médica, ¿no? Entonces serían algunos de estos criterios, como por ejemplo ideación suicida o intentos autolíticos o ideación autolítica, que viene a ser es que la persona vemos que empieza a tener ideas de atentar contra su propia integridad. Necesitamos obviamente remitir, o también de atentar contra la integridad de otros también. Es un signo de alarma que nos hace sugerente y es necesario justamente remitir los casos. Agresividad hacia sí mismos o hacia terceros, ya los mencioné. Catatonia, alteración en el control sobre los movimientos voluntarios. Si, por ejemplo, tenemos parálisis de algún miembro del cuerpo, si es que tenemos movimientos estereotipados que no podemos controlar, yo que sé, de alguna parte del cuerpo, de algún miembro, de alguna extremidad, a raíz de eso tenemos algún tic que ya vemos que en verdad está haciendo una molestia, pues lo ideal sería justamente derivar a urgencia psiquiátrica o incluso neurológica, depende del tipo de tic también que tengamos. La psicosis, que es la pérdida del juicio de la realidad, o sea, es justo esta disociación llevada al extremo, que se puede manifestar también con ideas delirantes, que son ideas que no están apegadas a la realidad. Pueden ser como, por ejemplo, dentro de los delirios tenemos estructurado y no estructurado, que los estructurados son plausibles, o sea, podrían ser reales y podrían ser razonables, pero en verdad no son ajustados a la realidad y los desestructurados son totalmente disparates, por así decirlo. Aquí también se manifiestan alucinaciones, ilusiones, o sea, distorsiones de la realidad. La ilusión es una distorsión de la realidad que tal vez se le escucha a alguien que está hablando en el bus, pero lo que escucha es que le quieren matar cuando en verdad están hablando de otra cosa. Entonces hay un estímulo, de algún estímulo sensorial, pero que se lo tergiversa, por así decirlo. Eso es una ilusión. Y una alucinación es básicamente un estímulo que no tiene origen en nada de lo real. O sea, nosotros vemos por ahí un duende, por llevarlo al extremo, ¿no? O vemos algo que no pasa por ahí. Le vemos a angelitos que nos están siguiendo, que también puede ser algo así, que un síntoma de psicosis. Trastorno psiquiátrico previo grave en riesgo de descompensación severa producto del trauma. Hay personas que tenemos trastornos antecedentes, por ejemplo, un trastorno bipolar, esquizofrenia, algún tipo de psicosis paranoide, dependencia, autismo, dependencia a sustancias, por ejemplo, es un alcohólico, un drogadicto. Pueden en verdad tener problemas mayores cuando tengan algún tipo de crisis. Entonces sería necesario remitirles más que nada a grupos de apoyo y también a otro tipo de atención mucho más especializada, ¿no? Para cada uno de estos grupos e instituciones especializadas que pueden atender este tipo de casos. Y bueno, antes de terminar, debemos recordar que nosotros, los que estamos brindando PAP y ustedes que han seguido y han atendido a todo este proceso, ya están en capacidades, si es que siguen este proceso que no es tan complicado, dar primeros auxilios psicológicos. Como ven, no es necesario ser psicólogo ni psiquiatra para poder ofrecer una primera ayuda que se centre en los pasos de escuchar de manera activa, procurar que la persona tenga una correcta respiración, este reentrenamiento de la ventilación, categorizar las necesidades de la persona, derivar a redes de apoyo, que todos estamos en la capacidad de averiguar qué redes existen, y además de eso también la psicoeducación, que es normalizar este tipo de síntomas y hacerle sentir a la persona que no está perdiendo la cabeza, sino que es normal ante este tipo de situaciones difíciles por las que he tenido que vivir. Entonces nosotros como este tipo de personas, al brindar, yo que sé, si es que hay alguna crisis y estamos haciendo
horas extra o estamos trabajando fuera de nuestro trabajo porque somos voluntarios, etcétera, podemos tener afecciones sobre nosotros mismos. Entonces nosotros también necesitamos una ayuda, pues como brindadores de primeros auxilios, sean tanto médicos como primeros auxilios psicológicos. Entonces lo que debe ser es observarnos a nosotros mismos, ¿no? Con el fin de identificar signos de burnout o un estrés extremo asociado al trabajo que estamos llevando, ¿ya? Básicamente lo que indica es que estamos sobrepasados y exhaustos por el trabajo que estamos haciendo. Al ayudar a personas nos puede dar justamente este tipo de cuestiones, que nos cargamos de todas esas emociones que estamos trabajando en las personas y es una carga bastante pesada. También procurar realizar actividades de autocuidado, dormir correctamente, o sea, a veces por ayudar a otras personas nos olvidamos de dormir correctamente y si no dormimos correctamente no les vamos a poder ayudar. También comer, mantenernos hidratados, tal vez hacer yoga, hacer ejercicio. Eso sería a nivel individual, no, o tal vez como equipo. Si somos un equipo de varias personas, ver si es que alguien se está quemando y brindarle ayuda o decirle, descansa, por favor, pana. Básicamente, los primeros auxilios psicológicos también lo podemos usar nosotros para nosotros mismos o para nuestro equipo, ayudarnos entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, es que sabes que esta persona me contó tal cosa y me sentí full identificado, súper mal y esto pasó y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ayudarnos a, justamente con la escucha activa, con, eh, con la categorización de necesidades, es que no estamos alimentándonos, durmiendo bien y todo este tipo de cosas, practicar también la respiración, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Que nos van a ser útiles. Bueno, básicamente con eso hemos terminado. Ahora lo que les voy a hacer es compartirles antes de ir a la parte de contestar preguntas y tener un diálogo más con ustedes. Les voy a presentar también, bueno, déjenme ver, justamente voy a abrir por aquí esta parte de aquí que es el manual que decía qué debo hacer, esperar frente a una situación de crisis, que básicamente nos va a poder ayudar a todos nosotros en este tipo de situaciones, ¿ya? Creo que alguien quiere compartir algo, comentar algo, voy a revisar, no. No han levantado tampoco nadie la mano, entonces vamos a ir por acá. Básicamente, este manual nos va a ser súper útil. No sé si es que ya lo están viendo, si es que lo pueden revisar, creo que sí ya lo están viendo. Entonces, sí, ya lo están viendo. Entonces, ¿qué debo esperar ante una situación de crisis? Esto es para la parte de la psicoeducación, ¿no? Les podemos dar justamente este manual y compartirlo. Si es que ustedes necesitan, me avisan y yo se los comparto, tal vez por Stoa, tal vez de manera interna, o bueno, se los puedo hacer llegar. Que dice básicamente qué debo esperar frente a una crisis y reacciones normales. Y aquí vemos algunas reacciones normales con su respectiva, bueno, infografía. Temblores, dolores de cabezas, sensación de agotamiento, pérdida de apetito, ansiedad, estar en guardia o miedo, llanto, tristeza, decaimiento, guardarse todo para adentro, estar muy quieto, irritabilidad, enojo, insomnio, pesadillas. Como vimos, esto ya lo revisamos en la parte de psicoeducación, son reacciones normales que se pueden tener ante una crisis, ¿no? Entonces esto ya nos sirve para que la persona esté informada, se lleve el folletito y cuando vea recuerde que no está perdiendo la cabeza, sino que es normal que se sienta así por un tiempo después de haber vivido la crisis. Justamente eso dice acá, es normal que muchos de estos síntomas disminuyan sin necesidad de hacer nada después de unas semanas, ¿no? Lo raro sería que esto se mantenga. Entonces, justamente es importante, más que nada, ayudarse con las siguientes estrategias de respuesta positiva frente al estrés. Por ejemplo, intente descansar entre 7 a 8 horas continuas en la noche, dormir. Les había mencionado que es súper importante la conciliación de un correcto ciclo de sueño. Recuerde utilizar las técnicas de respiración, súper útil para si es que nos estamos descompensando, hiperventilando, entre otras cosas. Comparta con la familia y amigos. Básicamente son los primeros grupos de apoyo que nosotros tenemos, la familia y los amigos. Realizar actividades que le ayuden a relajarse como caminar, rezar, meditación, salir en bicicleta. Si a las personas les interesa y son adeptos a alguna religión, pues lo pueden practicar. Si por otro lado no creen en alguna religión, pero les relaja caminar, leer, justamente salir en bicicleta, correr, entre otras cosas, pues lo pueden practicar. Intenta realizar actividad física recurrente 4 o más veces por semana. Lo ideal es que no lo pueden hacer 4 porque a veces es demasiado exigente.
por lo menos unas 3 veces a la semana, y que sea una actividad física de una media hora, de 20 minutos a media hora. Nosotros dimos justamente un taller que hablábamos sobre la actividad física, y vemos que el fenómeno de runner's high se puede producir teniendo una actividad física media, tampoco tan intensa, que sea de corrida durante unos 20 a 30 minutos, de unos 20 a 40 minutos, que son básicamente secretar estos neurotransmisores de la felicidad o positivos, que nos van a hacer sentirnos bien, nos van a servir sobre todo en este tipo de situaciones también. Procure establecer rutinas de actividades diarias, o sea, como para no desorganizarte, ¿no? Para procurar, por ejemplo, alimentarme, tomar agüita tantas veces al día, tengo que ordenar mi casa, tengo que salir y prepararme para el trabajo, tengo que llevar estas cosas, porque vamos a tender a tener crisis confusionales, a tener estados confusionales en los que se desorganicen nuestros pensamientos y nuestras ideas, y lo más ideal sería tener este sistema de una lista diaria, ¿no? Como para ser más efectivos, ¿no? Y tener actitudes más adaptativas, y evitar sobre todo el consumo de alcohol o drogas. Durante este tipo de crisis nos pueden generar una dependencia y pueden ser algo más grave, ¿no? Si es que a pesar de haber llevado a cabo estas acciones y con el tiempo, ya ha pasado ya tiempo, sigo sintiendo estos síntomas, lo importante sería identificar estas ciertas cosas. Los signos y síntomas se mantienen o aumentan su intensidad después de un mes del evento. Yo les diría hasta incluso 2 meses, ¿ya? Cree que perdió la capacidad de cuidar de sí mismo, dejar de bañarse o de cuidar de otros, sobre todo en sus aspectos básicos, necesidades básicos, aspectos básicos. Es un signo de alarma esto. Estar atormentado recurrentemente por imágenes o recuerdos del evento traumático, es tener estos flashbacks que les había mencionado, pero seguir teniendo durante un tiempo mayor a 2 meses, diría yo, aunque aquí en el manual dice un mes. Tiene la sensación de no poder dar vuelta a la página, o sea, no poder continuar con su vida, se siente sobrepasado por todo lo que les acontece y se sigue sintiendo a pesar de que ha pasado un tiempo prudencial. Se desconecta de sus emociones y recuerdos, básicamente está en un estado confusional donde no sabe qué está sintiendo, no puede expresar correctamente sus emociones, o no tiene recuerdos, básicamente se olvida las cosas, se aísla de sus seres queridos. Esto puede ser un síntoma de depresión, como les había dicho, el aislamiento, y si se mantiene durante más de 2 meses después del evento traumático, podría ser un síntoma que sea de preocuparse, ¿no? La idea sería justamente buscar ayuda en el centro de salud, ser más cercano que tengamos, o solicitar atención médica o psicológica, ¿no es cierto? Básicamente todas estas reacciones con un buen tratamiento pueden ser eliminadas, ¿no? Y bueno, aquí también termina este folleto con donde pedir ayuda. Yo esto le he actualizado a mi contexto local, ¿no? Por ejemplo, el ECU 911, que es el número de 911 aquí en Ecuador, Urgencias de Salud del Ministerio de Salud ecuatoriano 171, Guardia Pichincha, que es para casos de violencia de género, la UEPD, que es Unidad Ejecutora para la Protección de Derechos, aquí en Cayambe, y aquí tengo el número de un psicólogo que atiende aquí, COINCAT, que es atención integral sobre pensiones, separaciones, entre otras cosas, ¿no? Que básicamente brindan ayuda y se pueden seguir llenando con otras organizaciones. Esto se puede hacer, este folleto, y arreglarlo antes de atender una crisis, ¿no? Y aquí poner todos los organismos de apoyo que nosotros tengamos. Por otro lado, también les quería compartir, por último, este recurso de acá, que ya les voy a dejar ver. Solo denme un segundito. Todas las personas que me han acompañado hasta ahora les agradezco mucho, mucho por estar acá. Y básicamente, a ver, déjenme ver si es que está aquí abierto. Sí, esa es la matriz que se llama de las 4 Ws. Esta es la matriz de las 4 Ws porque se dio originalmente por organismos de atención a desastres gringos o americanos, ¿no? 4 Ws, ¿por qué es eso? Porque nos va a preguntar por quién está llevando a cabo la asistencia, o who, where o dónde se brinda la atención, o dónde funciona este organismo de ayuda, ¿no? When o cuándo, y what, qué tipo de servicio brinda. Y aquí le he aumentado otros par de aspectos más, ¿no? Básicamente, ¿quién es la organización entidad? Aquí le puse, por ejemplo, Centro de Salud Tabacundo. ¿Dónde está ubicado en Tabacundo? En el sector central.
¿Cuándo atienden o cuándo es la disposición horaria? Es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué servicio brindan? Atención médica general, atención psicológica y entrega de medicamentos. ¿De qué punto focal o la persona del contacto que nos puede ayudar es, por ejemplo, la licenciada Ana Morales, que es la directora de este organismo? Detalles de contacto, le podemos dar el número o el correo electrónico para que se puedan contactar con esta institución en caso de alguna crisis o de necesitar derivar a alguien. La descripción es para qué sirve, que en verdad, o sea, esto creo que está de más, se podría manejar solo con el que ya podría obviarse la descripción. Y notas, requiere cita previa para atención psicológica, eso es algo importante saber. Todo esto nos va a servir antes de ir a atender una crisis, primero informarnos de qué es la crisis. ¿Se acuerdan que les hablé de que la preparación era importante? Informarnos de qué es la crisis, dónde pasó, cómo pasó, quién es la persona afectada, cómo le podemos ayudar, y ir llenando ese tipo de matrices con las instituciones nos va a servir para luego llegar y simplemente visualizar esto y decir, ¿sabes qué? Te puedo ayudar a esto. O te puede ayudar la policía para saber, por ejemplo, por personas perdidas, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces esto nos sirve para más que nada poder ayudar a la gente. Esto es todo lo que les puedo comentar al respecto. Creo que esto ha sido toda mi presentación en cuanto a esto, en la presentación a cargo de Mentalízate en cuanto a primeros auxilios psicológicos. Como les dije, hay varias metodologías además de esto, protocolos. Hay el crearse, hay el que va sobre preparar, observar, escuchar y conectar, que es el de la OPS, y de Disaster Ready, perdón, que son organismos de asistencia también local, la OPS de Panamericana y Disaster Ready a nivel internacional, que justamente atienden este tipo de crisis. Entonces, y hay varios otros, pero este me parece que es el más contextual, el más actual, el que sirve para el contexto latinoamericano, porque es probado y tiene su validez probada en el contexto chileno. Y nada, es lo que les he querido compartir. No sé si tienen alguna duda, quieren conversar de algo, sería súper chévere que ahora me den sus impresiones, también ver si es que han manejado algún caso, ver qué se puede hacer, ver cómo llevar a cabo este proceso en algún lado. Eh, Está bien, Douglas. Sí, la verdad es chévere y qué bueno que hayas llegado. Pienso que llegaste a lo más importante. Igual, por ejemplo, el tema de la escucha activa, ya lo he resumido un poquito, es básicamente escuchar sin juzgar a la gente. El tema de el entrenamiento de la ventilación es justamente entrenarle a la persona para respirar adecuadamente. Hay varias técnicas, ahí está Spaced Breathing, que nos sirve bastante para eso. Básicamente la respiración 4-4-4 es súper útil, la de en 4 tiempos inhalas, en 4 tiempos exhalas y 4 tiempos de latencia sin respirar, o sea, sin inhalar ni exhalar para luego volver a inhalar. Nos sirve bastante, llevarla durante 5 minutos es algo básico y es algo útil, y hay otras técnicas de respiración. De ahí, el protocolo C, que es categorizar las necesidades, tomando en cuenta siempre primero y con la pirámide de Maslow las necesidades básicas, ¿no?, de la persona. Y ver si es que se ha alimentado, si es que ha tomado agua, ver que de ahí conectarle según la segundo peldaño de la pirámide, ver si se ha conectado con los familiares, con las personas de su grupo de apoyo, ¿no? Que viene a ser la familia, los amigos cercanos. Eso, ir categorizando las cosas que debe hacer, si es que ha puesto la denuncia tal vez por la crisis o por el evento que pasó, entre otras cosas, ¿no? Ir justamente pedirle que nos diga qué cosas cree que debería hacer, ir categorizando las necesidades y decir, estas las puedes hacer primero, sobre estas no tienes control, entonces esas no nos vamos a preocupar por el momento, vamos a hacer las que tengamos control. De ahí, la derivación a redes de apoyo, para eso te sirve bastante la matriz que les mostré, y si ya sabes qué redes de apoyo existen y están funcionando, les puedes decir, esta te puede ayudar justamente para buscar a tus seres queridos o para contactarte con ellos, o esta te puede servir en caso de violencia, o esta te puede servir para buscar atención médica, o esta te puede servir para buscar atención psicológica o psiquiátrica. Y por último, la psicoeducación, que es básicamente normalizar a las personas por los sentimientos o manifestaciones tanto físicas como emocionales, cognitivas o sociales que tienen frente a una crisis, que por lo general pueden verse como desadaptativas, pero ante una crisis son normales, y no quiere decir que están perdiendo la cabeza, sino que simplemente están teniendo una reacción normal ante situaciones anómalas o situaciones difíciles de afrontar, y que esto se va a ir perdiendo con el tiempo, y si es que no se pierde con el tiempo, ahí sí buscar otro tipo de ayuda, pero por el momento buscar
comprensión y apoyo en los grupos de apoyo que tienen las personas o en actividades reconfortantes como el ejercicio, como los hobbies, o el caso de George que le gusta salir en bicicleta, que ante una crisis puede ser bastante útil, hacer ese tipo de cosas que nos motiven, ¿no? Y con eso hemos terminado. Obviamente siempre que vayamos a dar este tipo de servicios o de primeros auxilios psicológicos, prepararse bien, es lo básico, ¿no? Prepararse bien y saber escuchar a la persona. Básicamente ahí está el kit del asunto. No sé si quieres decir algo más. Este es el momento para que compartan o pregunten lo que necesiten o lo que quieran saber. No sé si les quedó claro, Samantha, Lisbeth, ¿qué quieren comentar algo tal vez? ¿Tienen tal vez algún ejemplo, algún caso que quisieran saber? Bueno, chicos, creo que el taller ha sido bastante enriquecedor, ha estado bastante bueno, manejado acá por mi amigo Ariel. La verdad es que él actualmente se encuentra manejando este tipo de casos, por eso es que lo ha dado en casi un 100%, por esa razón. Entonces, espero que haya sido enriquecedor para ustedes, que les haya servido, que de este pequeño compacto, bueno, que ha sido un poquito grande en sí, hayan podido tomar algún recurso, alguna sugerencia, alguna diapositiva, algo que nos hayamos retroalimentado por algo que se han inscrito acá, por algo que se han unido acá, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes, agradecerle a Martín, que bueno, el día de hoy está un poquito presente y ausente por ciertas razones, por darnos el espacio siempre en su grupo para compartir ese tipo de eventos. Y de igual manera, obviamente, agradecerles a ustedes por conectarse, por estar aquí, por participar, por escuchar. Y obviamente nos estaremos viendo. Tal vez sean un poco las fechas que están la gente un poquito ocupada, un poquito distraída, tal vez un poquito familiar, por así decirlo, pero nosotros seguiremos actuando, seguiremos creando, nos seguirán viendo y vamos a seguir compartiendo lo que nosotros tenemos. En esta ocasión tal vez ha sido un poquito más unidireccional este taller, pero obviamente crearemos más talleres para que puedan interactuar, para que podamos todos más conversar y obviamente seguir sus sugerencias y de esta manera seguir enriqueciendo y seguir aportando a lo que nosotros nos encontramos ya en presto crecimiento, que es obviamente aportar a la salud mental, que es un hecho y un fin que todos buscamos en intentar ser cada día un poco mejores con estos talleres y obviamente adaptarnos y crear más y compartir con más gente, socializar más, ¿no? Sí, gente importante igual. Si alguno de ustedes es externo y no forma parte de Stoa Latam, pueden pedirnos por interno y nosotros les podemos compartir el link Damos del grupo por si acaso. para que fueran parte del grupo. Y por cierto, también este conversatorio va a ser subido a YouTube. Les estaremos subiendo en los próximos días, compartiendo ustedes. Y otra cosa más, el siguiente conversatorio, si mal no estoy, lo vamos a hacer sobre mediación de conflictos. Entonces, si están interesados, este será dirigido por Jorge, más que por mi persona, y están invitados todos, ¿no? Igual seguiremos trabajando con esto, sin fines de lucro. Muchísimas gracias y bueno, pues esto creo que ha sido todo por el día de hoy. Igual ya saben, si quieren discutir sobre psicología, sobre estoicismo, sobre filosofía y otros temas interesantes que nos sirven para el crecimiento personal y para el autocuidado, ahí les acaba de dejar George el link del chat de... Ya les dejé el link por si acaso. Entonces ahí pueden acceder y gracias Martín. Si desean pueden unirse y comentar. Gracias Martín, gracias chicos. Y bueno chicos, eso ha sido todo ya de nuestra parte. Muchas gracias y hasta luego, que tengan una buena noche y aprovechando para decirles también que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad y un próspero año para ustedes.